Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando ya a la última hora, pendientes de las palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Advertía, alertaba a Donald Trump, hablaba también de ataques a los centros de tomas de decisiones de Kiev, pendientes también de la producción en serie de los misiles Oresnik. Miraremos la reacción, la respuesta por parte de Ucrania. Zelensky presionando a Reino Unido para entrar en la OTAN, aumentando, por cierto, los impuestos. Ahora les contamos esto y miramos precisamente a Europa, que se prepara para una guerra fría. Dice que están mandando folletos, sobre todo los países bálticos y nórdicos, a los ciudadanos. Alemania convocando al embajador ruso, mientras que en Oriente Medio el Líbano acusa a Israel de saltarse el alto el fuego al menos en 2 ocasiones. Por su parte, China está las últimas horas advirtiendo a Estados Unidos para que quite los misiles que tiene puestos en Filipinas. Enseguida les contamos estas cuestiones, pero empezamos mirando la última hora. Rusia está anunciando que en respuesta a los ataques con misiles en el interior de su territorio, las Fuerzas Armadas han atacado durante una semana las posiciones de las armas occidentales de largo alcance de las Fuerzas Armadas ucranianas, es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso. Dice que los sistemas de misiles tácticos operativos rusos Iskander destruyeron este lunes 5 lanzadores de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes occidentales, utilizando misiles ATACMS de largo alcance, es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso. Decía literalmente que el 25 de noviembre los ataques con misiles balísticos Iskander en la región de Sumy destruyeron 5 lanzadores de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes utilizando misiles ATACMS de largo alcance, incluidos 2 lanzadores MLRS y un vehículo de transporte y carga para ellos en el área de Tokaria, a 8 kilómetros al noroeste de Sumy. Dice además que se destruyeron 3 lanzadores HIMARS en el área de Marien, Bobrik, a 20 kilómetros al suroeste de Sumy. Cabe señalar que durante los ataques también fueron eliminados hasta 30 especialistas de las tripulaciones de combate de estos lanzadores. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin declaraba este jueves que los centros de toma de decisiones ubicados en Kiev pueden convertirse en objetivos de ataques con los nuevos misiles balísticos de alcance intermedio Oresnik. Putin alertaba, dice que todo es posible, dejaba abierta incluso la puerta a un ataque en el día de hoy. Lo escuchamos. En los tiempos soviéticos había una broma sobre los pronósticos de tiempo. Y se decía que hoy durante el día cualquier cosa puede ser posible. Pues esa es la respuesta. Decía Putin que actualmente el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército ruso están seleccionando objetivos para atacar en el territorio de Ucrania, que pueden ser instalaciones militares, plantas de defensa e industriales o centros de toma de decisiones en Kiev, es lo que apuntaba el mandatario en la cumbre de dirigentes de los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Kazajistán. El presidente ruso, que ha sido el protagonista del día de hoy, advertía este jueves que su país va a responder adecuadamente si Ucrania obtiene armas nucleares de Occidente. Agregó que Rusia no permitirá que Ucrania se convierta en una potencia nuclear. Decía, si el país contra el que ahora estamos en plena lucha se convierte en una potencia nuclear, ¿qué debemos hacer? Decía que si Ucrania logra estas armas nucleares será una violación del principio de no proliferación de armas nucleares, que van a vigilar cada caso, y además decía que Ucrania ya no es un país desarrollado y que hacerla desde cero, hacer estas armas nucleares desde cero, sería imposible, que tendrían que llevar a cabo, en todo caso, un arma sucia. Escuchamos las declaraciones de Vladimir Putin. Logra ese tipo de armas, las armas nucleares, entonces eso será una violación del principio de no proliferación de armas nucleares y vamos a vigilar cada paso aquí. Ucrania fue una república soviética muy desarrollada desde el punto de vista tecnológico, pero ha perdido todo, casi todo, y hacer desde cero este tipo de arma sería imposible. Solo se podría elaborar una bomba sucia en Ucrania, pero incluso en este caso la respuesta rusa será adecuada. Decía Putin que en ese caso utilizarán los medios de destrucción de los que dispone Rusia. Decía, quiero subrayarlo todos, no permitiremos que eso ocurra. El jefe de Estado ruso enfatizó además que el ejército del país está listo para responder a cualquier acto de agresión, insistiendo que hay una herramienta para cada objetivo. Y seguimos mirando al propio Vladimir Putin. En concreto, miramos a un alto cargo de la fuerza nuclear de Rusia. Desata
todas las alarmas en Occidente. Dice que las armas nucleares de Rusia están listas, cargadas y bajo mantenimiento constante, es lo que apunta un exoficial de élite. A pesar de las percepciones de un arsenal obsoleto, afirma que estas armas se mantienen meticulosamente y están listas para su despliegue de inmediato. Revelaba que el primer día de la guerra las tropas se pusieron en plena preparación para el combate, pero la alerta se canceló discretamente unas semanas después. Un exalto funcionario nuclear de Rusia, en declaraciones a la BBC, dice que todas las armas nucleares están listas para el combate. El presidente ruso Vladimir Putin también anunciaba este jueves que Rusia atacó Ucrania durante la noche con 90 misiles y 100 drones en respuesta a los ataques ucranianos de largo alcance contra territorio ruso con armas occidentales, incluido el ataque llevado a cabo por Ucrania utilizando misiles ATACMS estadounidenses. Decía que Rusia está seleccionando objetivos en Ucrania que podrían incluir centros de tomas de decisiones en Kiev. Putin dijo que la producción rusa de sistemas de misiles avanzados supera en 10 veces a la de la alianza de la OTAN y que Moscú planea aumentar aún más su producción. Decía, esta noche hemos efectuado un ataque combinado con el uso de 90 misiles y 100 drones. Fueron alcanzados 117 objetivos, es lo que apuntaba el jefe del Kremlin en Astana. Dice que es una respuesta a los continuos ataques contra territorio ruso con misiles ATACMS, es lo que apuntaba el mandatario ruso desde Kazajistán. También advertía sobre el efecto del uso masivo del sistema de misiles Oresnik. Decía que podría ser comparable al uso de armas nucleares, lo que declaraba este jueves el presidente ruso Vladimir Putin en la reunión con los Estados miembros de la OTSC en Kazajistán. El propio presidente ruso decía que para cada tipo de ataque habrá un tipo de respuesta, pero que van a responder a todos los ataques contra Rusia. Lo escuchamos. Todo tipo de agresiones en contra de Rusia, cuándo, cómo y con qué armas, dependerá de la situación y lo decidirá el Estado Mayor de Rusia. Para cada tipo de situación requiere su tipo de respuesta. Un objetivo pequeño no requiere una respuesta grande con armamento de alta tecnología, pero grandes objetivos sí lo requieren. No descarto volver a usar a los misiles Oresnik contra objetivos militares de la industria militar o de toma de decisiones, incluso en Kiev, dado que las autoridades en Kiev siguen intentando alcanzar nuestros objetivos. Decía que Rusia podría tener armas en un futuro próximo, otras armas. También llamaba a los misiles Kh-101 como análogos de los Storm Shadow, de los Scalp y de los Taurus. Decía, los análogos de los Oresnik no aparecerán en el mundo pronto. Añade que en caso de un uso masivo de misiles Oresnik en un solo ataque, su poder será comparable al uso de armas nucleares. Decía que Rusia tiene varios sistemas de misiles Oresnik listos para su uso y que además continuarán las pruebas de combate del Oresnik en respuesta a las acciones del enemigo. Miramos también a un aliado del presidente ruso, hablamos del expresidente Dmitry Medvedev. Advertía sobre la opción de atacar bases militares de la OTAN, según apunta la agencia de noticias estatal TASS. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, hizo comentarios en respuesta a la autorización occidental al uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania. En respuesta a una pregunta sobre si Rusia podría atacar bases militares en Rumanía y Polonia si se siguen utilizando armas de largo alcance contra Moscú, dijo que si el conflicto se desarrolla según el escenario de una escalada, es imposible descartar nada, porque los Estados miembros de la OTAN se han involucrado de manera efectiva y completa en este conflicto. Es lo que apuntaba en una entrevista con Al Arabiya. Según se informa, Medvedev continuó diciendo que mientras tanto ellos no luchan solo enviando armas y proporcionando dinero, sino que luchan directamente porque proporcionan objetivos en territorio ruso y controlan misiles estadounidenses y europeos. Dice que luchan contra Rusia y si este es el caso no se puede descartar nada. También miramos a declaraciones por parte del viceministro de Asuntos Exteriores ruso. Dice que el paraguas nuclear de Rusia protege en primer lugar a los países de la alianza militar postsoviética
OTSC, es lo que declara este jueves el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y exministro de Defensa, Sergei Shoigu. Decía que la antigua doctrina nuclear también preveía ese paraguas para sus aliados. En cuanto a la nueva, por supuesto, decía, estamos hablando principalmente de los países de la OTSC, es lo que decía Shoigu en Astana, que ya acogía la cumbre de esta organización, integrada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Armenia, aunque esta última ha congelado su participación en la alianza. Agregaba que hay un añadido aparte sobre Bielorrusia, país que desde hace más de un año acoge armas nucleares rusas. En declaraciones a la prensa, Shoigu insistía en que la nueva doctrina rusa es clara, comprensible y transparente. Por lo tanto, decía, se pide a los colegas, especialmente a los occidentales, que la lean con calma y con atención. Miramos también a Ucrania, y es que el sector energético ucraniano está bajo un ataque masivo, es lo que afirmaba el ministro de Energía. Decía que el sector energético de Ucrania ha sido objeto de un ataque masivo del enemigo, es lo que subrayaba este jueves el ministro de Energía del país, German Galusenko, después de que el medio de comunicación ucraniano Suspilne dijera que se pudieron escuchar explosiones en las ciudades de Odessa, Kharkov, Rivne y Luz. Decía, una vez más, el sector energético está siendo atacado masivamente por el enemigo. Los ataques a las instalaciones energéticas se están produciendo en todo Ucrania, es lo que escribía Galusenko en Facebook, añadiendo que el operador del sistema de transmisión eléctrica del país, Ukrenergo, introdujo urgentemente cortes de energía de emergencia. También hablamos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha renovado los llamados para la membresía de Ucrania en la OTAN y el desarrollo de capacidades de defensa de largo alcance durante una llamada con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, este jueves. Durante la llamada, Zelensky expresó su gratitud por el compromiso de Reino Unido de aportar al menos 3.000 millones de libras anuales. Los líderes también hablaron sobre la cooperación en materia de defensa, la participación de Ucrania en la próxima cumbre de la Fuerza Expedicionaria Conjunta en Tallinn y la aceleración de un acuerdo de asociación a largo plazo entre las dos naciones. El llamado se produjo tras una escalada de ataques rusos con más de 90 misiles y casi 100 drones que atacaron la infraestructura energética de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin también advirtió que Moscú podría atacar a Kiev si fuera necesario, lo que intensificó la urgencia del llamado de Ucrania a fortalecer las alianzas internacionales. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha firmado una ley que aumenta los impuestos en su país, que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre. Es lo que informa este jueves el diario Ukrainian National News. Según se informa, el documento firmado por Zelensky está relacionado con el proyecto de ley sobre las modificaciones del Código Fiscal de Ucrania en relación con las particularidades de la tributación durante el periodo de la ley marcial. Según la nueva ley, el impuesto militar sobre los ingresos, incluidos los salarios, dividendos y beneficios adicionales, aumentará del 1,5 al 5%. Los empresarios individuales del sistema tributario unificado de los grupos 1, 2 y 4 deberán pagar un impuesto militar mensual equivalente al 10% del salario mínimo. Mientras tanto, para los contribuyentes del tercer grupo, el impuesto militar se fijará en el 1% de esos ingresos. La nueva ley también introducirá impuestos sobre las ganancias para el sector financiero. Para 2024, la tasa impositiva corporativa para los bancos será del 50% y la tasa impositiva sobre las ganancias para instituciones no financieras no bancarias serán del 25%. También miramos a Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden está preparando un paquete de armas de 725 millones de dólares para Ucrania, es lo que informa la agencia Reuters, mientras el presidente saliente busca reforzar el gobierno en Kiev antes de dejar su cargo en enero. El plan podría llegar al Congreso este lunes. Según un funcionario, la administración Biden planea proporcionar una variedad de armas antitanque de existencias estadounidenses para frenar el avance de las tropas rusas, incluidas minas terrestres, drones, misiles Stinger y municiones para sistemas de cohete de artillería de alta movilidad. También se espera que el paquete incluya municiones en racimo, que normalmente se encuentran en los cohetes del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes guiados disparados por lanzadores SIMARS, según una notificación vista por Reuters. El contenido y el tamaño del paquete podrían cambiar en los próximos días antes de la esperada firma de Joe Biden. Rusia también reacciona a la posible transferencia de armas nucleares a Kiev. Dice que provocará una escalada incontrolada del conflicto en Ucrania. Es lo que declara el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. Dice que una medida así no solo supondría la ruptura de todo el sistema de no proliferación y control de armas que sigue vigente a pesar del destructivo rumbo de Estados Unidos, sino que sería el mayor paso hacia una nueva escalada del conflicto completamente incontrolable. Es lo que declara el diplomático a la agencia de noticias
RIA Novosti, según el viceministro, tales declaraciones proceden de individuos irresponsables de Kiev. El 21 de noviembre, The New York Times reportaba que funcionarios estadounidenses y europeos están discutiendo la disuasión como una posible garantía de seguridad para Ucrania. Y varios de ellos incluso sugirieron que Biden podría devolver a Ucrania las armas nucleares que le fueron arrebatadas tras la caída de la Unión Soviética. Pendientes de la tensión en Ucrania, mirando también a la región de Europa, también movimientos, declaraciones por parte de Donald Trump. Una pausa, 2 minutos, y se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Fondos Dunas Capital. Buena rentabilidad sin sobresaltos. Una gestión innovadora y flexible que prioriza la preservación de tu capital. Invierte tranquilamente en Dunas Capital. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Y estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora mirando a la tensión en Ucrania. Ha estado este jueves a sus socios acelerar la ayuda militar, afirmando que la entrega más rápida de equipos indispensables para el campo de batalla era más importante que reclutar más hombres. Decía, ahora estamos en una situación en la que necesitamos más equipos para armar a todas las personas que ya han sido movilizadas y creemos que la primera prioridad es enviar ayuda militar más rápida, es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Hizo el comentario durante una rueda de prensa en Kiev, un día después de que un alto funcionario de Estados Unidos dijera que Ucrania no estaba movilizando suficientes nuevos soldados, instando a Kiev a reducir la edad de movilización de 25 hasta los 18 años. Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha pedido este jueves más apoyo a Ucrania ante la nueva fase en la que ha entrado la guerra y el peligro para la seguridad en Europa tras la implicación de China y Corea del Norte. En una resolución aprobada hoy con 390 votos a favor, 135 en contra y 52 abstenciones, el Pleno condenó que Rusia haya recurrido a tropas norcoreanas y sus pruebas de nuevos misiles balísticos en territorio ucraniano. Los eurodiputados señalaron que estas medidas de escalada representan una nueva fase de la guerra y un nuevo riesgo para la seguridad de Europa en su conjunto. Subrayaron que la Unión Europea y otros socios de Ucrania deben responder en consecuencia. Por parte de Francia, que está bajo presión por su postura sobre la orden de arresto internacional emitida contra el primer ministro de Israel, se ha negado este jueves a decir si estaría dispuesta a arrestar al presidente ruso Vladimir Putin bajo una orden similar. Todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluida Francia, son signatarios del Tratado Fundacional de la Corte Penal Internacional, pero Francia dijo este miércoles que creía que Netanyahu tenía inmunidad a las acciones de la CPI, ya que Israel no ha firmado los estatutos del tribunal. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Christophe Lemoyne, dijo este jueves que la posición jurídica de Francia era esencialmente la misma en cuanto a las órdenes de arresto emitidas contra Putin y contra Netanyahu. Decía, posiblemente hemos sido menos precisos al comentar el caso de Putin en comparación con el actual, pero en cualquier caso nuestra posición es la misma, es lo que decía Lemoyne a los periodistas. Cuando se le preguntó si esto significaba que Francia no arrestaría a Putin si pisara suelo francés, decía, con respecto a Vladimir Putin y todos aquellos que cometieron crímenes
crímenes no hay impunidad, tienen que rendir cuentas por sus actos y siempre hemos dicho que aplicaremos el derecho internacional en todos sus aspectos. Por su parte, en Alemania, el gobierno alemán ha convocado este jueves al embajador ruso Sergei Nechayev tras la decisión de Rusia de expulsar a 2 periodistas de la cadena pública alemana ARD, que la ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock, ha calificado de inaceptable. Subrayó que es falso que en Alemania o en Europa existan restricciones a la libertad de prensa, por lo que no hay absolutamente ninguna razón para relacionar esto de ninguna manera con la actual expulsión de los empleados de ARD de Rusia. Según Moscú, la medida contra los 2 periodistas alemanes responde al cierre por parte de Alemania de la delegación en Berlín de la televisión rusa Primer Canal y a la expulsión de 2 reporteros rusos. El miércoles se supo que autoridades alemanas habían decidido cerrar la oficina alemana del Canal 1 y que los empleados de la oficina en Berlín, Iván Blagoy y Dmitry Volkov, recibieron estas órdenes de abandonar Alemania en las últimas horas. También miramos a la OTAN. La compañía finlandesa de seguridad y defensa Suma Defense anunciaba este jueves que construirá una fábrica de drones de combate en el país nórdico junto con varios socios ucranianos para suministrar a Kiev aparatos no tripulados a partir de 2025. El objetivo de la nueva fábrica, cuya producción a gran escala está prevista para el primer semestre del año, es aumentar rápidamente la capacidad de fabricación de drones utilizados en combate en Ucrania, es lo que explica la empresa en un comunicado. Una vez en funcionamiento, la nueva planta fabricará aviones no tripulados y drones aéreos, terrestres y marinos que serán suministrados tanto a Ucrania como a los países de la OTAN y la Unión Europea. Volvemos a mirar al presidente ruso. Vladimir Putin ha calificado este jueves al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como un político inteligente y experimentado, subrayando que Moscú está dispuesto a entablar un diálogo con Washington. En una conferencia de prensa en Kazajistán, Putin sugirió que la administración Biden podría estar creando deliberadamente desafíos en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos para el próximo presidente Donald Trump. También decía que el presidente electo de Estados Unidos no está a salvo. Escuchamos a Putin. De que hablaron los señores Trump y Biden en su reunión. No lo sabemos y no vamos a comentarlo. Es imposible comentarlo. Pero puede haber varios escenarios. Si Biden considera que al intensificar la situación, agravarla, crea condiciones para que la futura administración salga de la situación de una manera fácil, diciendo que lo hizo todo la administración anterior, una loca, pues sí, queremos seguir este escenario, pero también hay la posibilidad de que de esta manera la administración actual quiere dificultar la situación para la futura administración. Pero como yo me imagino al señor Trump, es una persona que tiene experiencia y una persona inteligente, así que después de incluso de su lucha por volver a Casa Blanca, a mí me impresionó y a vosotros creo que también pues nos impresionó que en contra de Trump implementaron una lucha sucia e incluso le intentaron. Decía el presidente ruso que también expresaba su preocupación por la seguridad de Trump tras los intentos de asesinato a principios de este año. El día anterior, el presidente electo de Estados Unidos nominó al teniente general retirado Keith Kellogg como enviado especial encargado de poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia. Precisamente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba haber tenido una conversación productiva con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, un día después de que ella publicara una carta abierta dirigida a él sobre la migración, el tráfico de fentanilo y los aranceles. Decía Trump: acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Es lo que escribía en Truth Social. Decía, ya aceptó detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando así nuestra frontera sur. Continuó diciendo que también hablamos sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas a Estados Unidos y también el consumo de estas drogas en Estados Unidos. Fue muy productivo.
Y ha hablado también hace escasos minutos precisamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ha estado al mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, a poner fin a los bloqueos que mantiene Washington contra Cuba y Venezuela, para así ayudar a disminuir la ola migratoria que se da en la frontera de ambos países norteamericanos. Sheinbaum le pide directamente a Donald Trump que ponga fin al bloqueo tanto a Cuba como a Venezuela. Lo escuchamos. El canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el equipo del presidente Trump, y la idea es que en estos días, bueno, viene el Día de Gracias, el Thanksgiving en Estados Unidos, pero bueno, que en estos días podamos comunicarnos para lo que planteó en la carta, que un equipo se encuentre de nosotros y un equipo de él se puedan encontrar y hablar de todos los temas, hablar de migración, hablar del tema de la violencia, hablar del tráfico de armas hacia México, hablar de todos los temas y también pues de este comunicado que hicimos público el día de ayer y del comunicado. Decía además la propia Claudia Sheinbaum que ha pedido que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso es lo que hace que sufran estos pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Es lo que comentaba sobre las propuestas que le expresó a Trump durante su conversación telefónica en la jornada del miércoles. La mandataria mexicana detalló también que abordó con Trump el trabajo de colaboración que deben adelantar con los distintos países de donde salen los migrantes que llegan a México, con el objetivo de entrar a Estados Unidos a través de la frontera norte. También miramos a la tensión en Líbano. Las Fuerzas Armadas libanesas han informado este jueves de que Israel violó el acuerdo de alto el fuego varias veces en las últimas horas, lanzando ataques aéreos y utilizando diversas armas en territorio libanés. Las fuerzas de defensa de Israel bombardearon hoy objetivos en el sur del Líbano que, según afirman, pertenecen al grupo militante Hezbollah. El Parlamento libanés extendió hoy el mandato del jefe del ejército Joseph Aoun en medio de rumores de que podría ser un posible candidato presidencial en las elecciones del próximo año. El país se encuentra sumido en un punto muerto político, ya que los legisladores no han podido elegir un nuevo presidente desde que el mandato de Michel Aoun terminó en octubre de 2022. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha afirmado este jueves que Israel no tiene intención de controlar la administración civil en la Franja de Gaza, pero también afirmó que el conflicto con Hamás no terminará hasta que Israel logre sus objetivos. También criticó a la Corte Penal Internacional por su decisión de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, afirmando que no hay justificación para tal medida. Israel apeló ayer a las órdenes de arresto y acusó a la Corte Penal Internacional de tener prejuicios contra Israel. Sobre esta orden de la Corte Penal Internacional se ha manifestado el alto diplomático de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Dice que hasta el último momento de su mandato va a reclamar que hay que cumplir con las órdenes de la Corte Penal Internacional y que es clave para el honor de Europa. Escuchamos a Borrell. Until the last minute of my mandate, I will repeating the same thing. It is on the honor of Europe. It is on the honor of Europe to implement fully and respect fully the decision of the International Criminal Court. If it is not the case, then the future will not be very good for the justice. Pendientes de la tensión en Líbano, mirando también a las advertencias de China contra Donald Trump, también contra Estados Unidos por los misiles estacionados en Filipinas. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó
en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Y seguimos en Negocios Televisión mirando a la tensión en Oriente Medio, poniendo el foco en Israel. Ha prohibido a los libaneses desplazarse al sur de 10 localidades pese al alto el fuego. El ejército israelí ha nombrado este jueves 10 localidades del sur del Líbano que marcan la zona a la que los libaneses tienen prohibido desplazarse, en una nueva advertencia tras el alto fuego de 60 días entre Israel y Hezbollah que comenzó en la víspera. Por medio de un mensaje en la red social X acompañado de un mapa, el portavoz en árabe del ejército israelí ha alertado de la prohibición hasta nuevo aviso. Advirtió que cualquiera que se mueva al sur de esta línea se expone al peligro. Decía, está prohibido desplazarse hacia el sur desde la línea de las siguientes localidades y sus alrededores, así como dentro de las propias localidades Sheba, Al-Hayun, Armun Yamar, Alcantara, Sakra, Barasit, Yatar y Al-Mansur, y es lo que precisaba el propio Avichai Adrae. Irán, por su parte, anunciaba planes para entablar conversaciones nucleares con representantes de Francia, Alemania y Reino Unido mañana, según informa la agencia de noticias estatal IRNA este jueves. El anuncio sigue a los duros comentarios de la semana pasada por parte de las 3 naciones europeas, quienes junto con Estados Unidos apoyaron una resolución de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, criticando a Irán por su falta de cooperación con respecto a su programa nuclear. En representación de Irán, en estas conversaciones estará Majid Tahat Ravanchi, diplomático iraní que actúa como adjunto político del ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi. Antes de las conversaciones principales tiene previsto reunirse con Enrique Mora, secretario general adjunto de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. También miramos a China, y es que hay declaraciones por parte del portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Wu Qian. Ha pedido a Estados Unidos que retire inmediatamente su sistema de misiles Taipun de Filipinas, calificándolo de arma ofensiva y afirmando que su despliegue representa un riesgo de seguridad para la región. Decía, no se trata de un asunto que afecte únicamente a Filipinas, sino que concierne a la seguridad común de todos los países de la región. La historia y la realidad han demostrado en repetidas ocasiones que donde hay armas estadounidenses desplegadas habrá un mayor riesgo de conflictos, es lo que afirmaba, al tiempo que advertía que Pekín está dispuesto a adoptar contramedidas resueltas si Estados Unidos y Filipinas continúan con sus políticas actuales. El Taipun es un sistema de misiles de tipo medio y se desplegó por primera vez en Filipinas en septiembre de este año. Es un sistema de misiles terrestres capaz de disparar misiles Tomahawk y Standard Missile 6 a una velocidad de más de 1.600 kilómetros. China también ha mostrado este jueves oposición a que autoridades taiwanesas visiten Estados Unidos bajo cualquier nombre y por cualquier pretexto, ante la opción de que el presidente taiwanés, William Lai, realice escalas en los territorios estadounidenses de Guam y Hawái durante la gira que realizará por el Pacífico. La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, declaró hoy en rueda de prensa que el principio de una sola China es la norma básica en las relaciones internacionales y el consenso general de la comunidad internacional. Expresó asimismo su rechazo a cualquier forma de connivencia de Estados Unidos en apoyo de los elementos separatistas de Taiwán. Lai emprenderá el próximo 30 de noviembre una gira por las naciones insulares del Pacífico que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, como las Islas Marshall, Tuvalu y Palau, con el propósito de fortalecer los lazos con estos países frente a la creciente presión diplomática de China.
Taiwán ha realizado este jueves un simulacro integral de defensa aérea que incluyó la participación de fuerzas aéreas, marítimas y de misiles a falta de pocos días para el viaje del presidente William Lai a los aliados diplomáticos de la isla en el Pacífico, es lo que informaron fuentes oficiales. Este ejercicio, que tuvo lugar entre las 5 y las 7 hora local de este jueves, ha buscado mejorar la efectividad general de las operaciones defensivas de combate y evaluar los procedimientos de respuesta y enfrentamiento de las unidades de defensa aérea, es lo que indica en un comunicado el Comando de la Fuerza Aérea de Taiwán. Dice que el Comando de la Fuerza Aérea enfatizó que en respuesta a los cambios en las amenazas enemigas continuará mejorando la resiliencia defensiva a través de diversos ejercicios de entrenamiento con escenarios de combate realista para enfrentar posibles amenazas y desafíos, garantizando la seguridad de las operaciones de defensa aérea, es lo que subraya el texto oficial. Miramos de nuevo al alto el fuego entre Israel y Hezbollah, que se mantuvo este miércoles bajo un acuerdo negociado por Estados Unidos y Francia, mientras los habitantes de ambos países comenzaban a regresar a sus hogares en la zona fronteriza, destrozada por 14 meses de combate. El acuerdo, una rara hazaña diplomática en una región asolada por el conflicto, puso fin al enfrentamiento más letal en años entre Israel y el grupo respaldado por Irán, pero Israel sigue luchando contra su otro archienemigo, el grupo militante palestino Hamás en la franja de Gaza. Automóviles y furgonetas repletas de colchones, maletas, incluso muebles, atravesaron la ciudad portuaria libanesa de Tiro, fuertemente bombardeada en dirección al sur, transportando algunas de las aproximadamente 1,4 millones de personas que se cree que han sido desarraigadas por el conflicto. En la primera declaración del Centro de Operaciones de Hezbollah, desde que se anunciara esta tregua, el grupo no hizo mención directa del alto el fuego y prometió continuar su resistencia. Miramos también a Francia. Ha sugerido que no necesariamente defendería o detendría al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu si ingresara al país, a pesar de una orden de arresto pendiente emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés dijo el miércoles que Netanyahu podría tener inmunidad de arresto porque Israel no ha firmado el Estatuto de Roma que estableció la propia CPI. Decía, no se puede obligar a un Estado a actuar de una manera incompatible con sus obligaciones en virtud del derecho internacional en lo que respecta a las inmunidades de los Estados que no son parte de la CPI. Decía que esas inmunidades se aplican al primer ministro Netanyahu y a otros ministros interesados y deben tenerse en cuenta si la CPI solicita su arresto y entrega. La declaración francesa, que se produjo un día después de que París ayudara a Estados Unidos a negociar un alto el fuego entre Israel y el Líbano, corre el peligro de socavar la Corte Penal Internacional al plantear preguntas sobre su jurisdicción. También miramos a los mercados. Fitch advierte que la crisis del mercado inmobiliario chino se podría extender hasta 2025. El motivo, los precios y las ventas, que seguirán siendo débiles a pesar de los estímulos promovidos por el gobierno para estimular la demanda. En cuanto a números, apunta la agenda de rating que los precios de las viviendas podrían llegar a caer hasta un 5% el próximo año. La reciente recuperación, impulsada por los estímulos, se enfrenta a una enorme incertidumbre. También miramos en este caso los últimos nombramientos de Donald Trump que mantienen la preocupación sobre los aranceles. A nivel macroeconómico, la revisión del Producto Interior Bruto de Estados Unidos ha reflejado su fortaleza y la inflación, mientras que el PCE ha cumplido con las previsiones. La renta variable estadounidense terminaba con caídas la última sesión, también, en este caso, arrastrada por las caídas varias de las 7 magníficas, como Nvidia, que cedía un 1,15%, o Microsoft, que se dejaba un 1,17%, certificando el liderazgo de Apple como la firma más valiosa del mundo. Por otro lado, HP y Dell se desplomaban un 11 y un 12%, tras decepcionar a los inversores que esperaban una recuperación en el mercado de los ordenadores personales. El Nasdaq se ha visto arrastrado por sus grandes firmas, cayendo un 0,85%. Autodesk fue la más bajista de la jornada, perdiendo un 8,59%, seguida por CrowdStrike, que tuvo unas previsiones negativas. Pendientes de los mercados, miramos de nuevo a la actualidad geopolítica con palabras hoy del presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre de la OTSC en Kazajistán, mandando mensajes a Ucrania, a Zelensky, a Occidente, hablando también de estos famosos misiles